Queridos, muchas gracias por la invitación. Si fuera joven, capaz que me creo todo esto. Pero no soy otra cosa que un viejo porfiado. Y de tan porfiado y de tantos años, alguna cosa me han prestado. Pero esto es un encuentro, la culminación de un encuentro de gente que piensa en sociología. Y hay mucha gente joven por ahí. Y yo tengo la sensación, me pasa como le pasa a esos troncos viejos, que en la primavera les salen algunas hojitas, no muchas, porque se están yendo. Por ellos voy a decir 2 o 3 cosas que son muy opinables y que pueden estar muy equivocados, pero la naturaleza de pensamiento que tiene la culminación de este encuentro me parece que da una ocasión. No puedo separar la visión que tengo de hoy de América Latina, que es un capítulo que vivimos, de la contemplación de la historia del Homo sapiens arriba de la Tierra. Esto es una etapa, una pequeña etapa. ¿Y qué veo? Veo que la humanidad ha tenido una eterna lucha y permanente. Antiguamente decíamos reflujo. El compañero hablaba de oleadas. El término izquierda y derecha son muy contemporáneos de la Revolución Francesa, pero no inventamos eso. No lo inventó la Revolución Francesa. Es parte de la condición humana, ese duelo de la historia cuasi permanente, que puede tomar otros lenguajes. Ha existido siempre y existe siempre. Porque adentro de nosotros, biológicamente, hay un fuerte egoísmo como tiene toda cosa viva que lucha por la vida. Estamos programados con eso. Pero a su vez somos gregarios. No podemos vivir en soledad. Antes de las naciones hay una larguísima historia de grupos humanos. El hombre no es un felino, no puede vivir en soledad. Y eso lo llevó a construir mitos y a construir unidades mayores, y lo transformó en el conquistador, en el depredador. Pero ese sentido gregario es, en definitiva, el campo de crear civilización. Defino la civilización como la solidaridad intergeneracional y la cosa más importante que recibimos cuando nacemos, la herencia de la construcción de nuestros antepasados, que en alguna medida recibimos. Esta es la expresión más grande de solidaridad, evidente, que nos permite vivir relativamente a los tumbos, progresar. Y es muy fuerte el vivir en sociedad. Claro que nos trae problemas y que nos multiplica los problemas, pero nos ha permitido crear ese inmenso repertorio que ha creado el hombre como animal arriba de la tierra. Y no es poca cosa esto. Ahora bien, pero también está el egoísmo. Las expresiones políticas de la cara conservadora de la historia y de la cara solidaria son permanentes y el duelo es permanente.
y son características antropológicas de la marcha humana. Por eso, nunca estaremos derrotados, porque nunca triunfaremos definitivamente. Tampoco. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista, ¿qué es la izquierda? Es la lucha por la igualdad. No la igualdad de los ladrillos, la igualdad de oportunidades, de esa cosa diferente que son cada uno de los seres humanos. Porque la naturaleza hace cosas semejantes, pero con un toque particular. Construimos sociedad, pero con unidades que están allí, que es esa biología que llevamos adentro. Y antes no lo sabíamos. Nosotros somos descendientes de un crudo racionalismo. Nuestro abuelo Robespierre, el Dios razón. Hoy sabemos que el hombre es mucho más sentires previos a los pensares, y que 1000 veces los pensares no hacen otra cosa que rubricar racionalmente lo que las tripas han decidido. Es mucho más complicada la criatura humana. Pero si algo de lo que estoy diciendo tiene relativo asidero, y todo es discutible, pero este es un taller de pensamiento, no de manija. Convengamos que la lucha es permanente. Y quiero poner sobre la mesa los errores de mi generación, de mi tiempo. Algunos, no todos. Los que hacen. Nosotros ingenuamente pensábamos que cambiando las relaciones de producción y de distribución como consecuencia íbamos a tener un hombre nuevo, o un poquito más nuevo. Y no medimos que naturalmente que cada etapa de la historia es una construcción de relaciones y es una construcción material, y que el capitalismo ha sido algo formidable porque engrilló a la esencia, la encaminó atrás de la tasa de ganancia y le dio una expansión, como no ha conocido la vida del hombre. Y no es todo plaga, nos regaló 40 años de vida más, en términos promedios, no es poca cosa. Y nos metió una cantidad de cosas a las cuales ya no podemos renunciar. Pero también ahí adentro está el culto del egoísmo. Ese que llevamos adentro, pero llevado a la quinta esencia. ¿Por qué? Porque un sistema termina creando una cultura. Y la cultura no es la que enseñan los profesores, los maestros, la academia, la escuela con la mejor intención, sino la tácita cultura subliminal que mueve las conductas de las inmensas masas en su diario vivir. Y eso no es una construcción de conocimiento positivo, es una construcción de intención subliminal a través de una sociedad de marketing que establece el gobierno sobre nuestra conducta, porque esa cultura es funcional a la acumulación. Necesita imperiosamente. El verdadero dominio no está por tener ejército, por firmar tratados. El verdadero dominio está dentro de nosotros, en una cultura subliminal que ha construido un sistema para que le sea funcional a él. ¿Y cuál fue el error que digo de mi generación? Ingenuo. No apelamos a la construcción de una cultura distinta.
Nos quedamos consumiendo la misma cultura. Este tipo, alguna vez fui joven, Lomonosov, caigo de Occidente con unas camisas Porex, que eran de nylon, habían aparecido. Una cosa insoportable, pero eran novedosas. Y los pobres estudiantes soviéticos no habían visto esas camisas y estaban como impactados, me la querían comprar de cualquier manera y no se daban cuenta de lo que tenían. Una humilde pieza con una buena radio para estudiar una carrera, etcétera, etcétera, con mucha humildad, pero era un logro. Estoy hablando de 1960, por favor. Recién se había muerto Stalin, estaba Nikita Khrushchev. Lo viví. Y se comparaba el progreso. El progreso era cuántas toneladas de acero, cuántas toneladas comparado con Occidente, y eso equivalía a que íbamos a crear socialismo. Nos comimos el verso. No hay ninguna construcción material si no está acompañada por una construcción cultural. Porque en definitiva hay que pelear por el desarrollo económico y hay que utilizar la ciencia y la tecnología y democratizar el reparto. Sí, pero hay algo más. La izquierda tiene que incorporar la lucha por la felicidad humana, no solo por el desarrollo. ¿Por qué? Porque hemos entrado en el siglo de la enfermedad de las neuronas, de la ansiedad. Queda atrás la historia de las bacterias y de los virus. Ahora son las enfermedades nerviosas, expresión del fracaso de nuestra civilización, portentosa por lo que está significando desde el punto de vista material, desastrosa por lo que está significando desde el punto de vista de la felicidad humana. ¿Por qué digo esto? Porque hay que pensar hasta en una arquitectura revolucionaria. ¿Cómo vamos a hablar de felicidad humana si las ciudades las planifica el interés inmobiliario y tienen dimensiones que la hacen inhabitable? ¿Cómo un trabajador va a demorar 3 horas para ir a trabajar por la dimensión que tiene la ciudad? No los interesa. Y apenas toco un detalle que tienen que ser preocupados. El urbanismo puede ser. Yo sé que la felicidad no se puede decretar, ni se impone por decreto. Y sé además que somáticamente los organismos vienen con diferencias. Hoy sabemos que hay matrices biológicas que son íncitamente pesimistas. Y aunque saquen la lotería todos los días, son pesimistas. Y hay matrices biológicas que son lo contrario. Eso nos hace con matrices diferentes, eso es cierto. Pero si bien la felicidad no se puede decretar, hay cosas elementales en las cuales hay que entrar a pensar. Y esta sociedad funcional a la acumulación capitalista intenta por todos los medios transformarnos en compradores compulsivos y en desesperados trabajadores, es decir, gente que no tiene tiempo porque tiene que gastar el tiempo de su vida para generar bienes materiales con los cuales cubrir la hipótesis de felicidad, que se es más feliz comprando y comprando y comprando y comprando y debiendo y debiendo y debiendo, hasta que seas un viejo que te caes y otro te sustituye. Significa que lo que estoy hablando es que hay que ir a la pobreza o a las cavernas. No hay que confundir pobreza con sobriedad.
y tenemos un desafío ecológico y tenemos una cultura de despilfarro para asegurar la tasa de ganancia y la acumulación. ¿Qué ecología vamos a hacer si nos dejamos arrastrar culturalmente con una cultura que no nos da salida? El primer depredador es nuestra conducta. Creo que la izquierda tiene que poner arriba del tablero estas cosas que duelen. Duelen porque estas cosas están en nosotros. Porque la verdadera dominación de un sistema no es lo que nos impone, es lo que a nosotros nos sale espontáneamente hasta sin pensar por las relaciones sociales. Y como las clases sociales tienen edades, tienen conductas diferentes en el transcurso del tiempo. No es lo mismo los valores de la burguesía fundadora, puritana y cuáquera, con un sentido del trabajo, a los valores de la burguesía depredadora financiera, alejada del mundo material y adorando solamente el Dios del mercado y del valor. Entonces, acá hay con estudiantes de sociología, hay una batalla que es muy profunda. Por supuesto, estas cosas no tienen nada de popular y son muy discutibles. Pero no sé para qué hacemos un congreso. No es cuestión de venirnos a dar las manijas. Yo entiendo que la izquierda en América Latina necesita luchar por renovar su pensamiento. Y renovar su pensamiento es no comerse la pastilla de lo que pudo haber soñado mi generación y nuestras utopías. Hay que caminar sobre el cadáver de esa época. No porque esta época y los avances que tuvo esta edad progresista fueron posibles porque tiene un fogón histórico de nuestros fracasos. La historia no es inútil. Más, creo que los hombres aprenden mucho más de la adversidad y de las derrotas que de los triunfos. Los triunfos tienden a transformarnos en gente demasiado orgullosa, popillada, o como se quiera. Y las derrotas, si no nos destruyen, nos hacen pensar. Entonces, pero junto a esto quiero sumar otra cosa, que el Linera lo tocó. El fantasma de la corrupción que están utilizando. Vivimos en una sopa de corrupción. Las sociedades capitalistas no pueden ser otra cosa que íncitamente corruptas. Empiezan por la apropiación en masa de la plusvalía de quienes trabajan. ¿Qué te parece? Entonces, pero hay otras, en todos nosotros. Si habrá que defender el Estado, si no tenemos Estado, ¿qué hacemos con el mundo de las transnacionales? En un mundo donde hay presupuesto de alguna transnacional que supera 160 estados. No. Voluntad política y una buena herramienta que es el Estado. Pero ojo, el Estado está enfermo por todas partes, porque la enfermedad es social. Cuando le faltamos al trabajo al Estado y no concurrimos, ¿cómo se llama eso? O si somos dirigentes sindicales y tenemos licencia sindical y le aprovechamos la licencia sindical para no ir a trabajar. Una de las conquistas más grandes que tuvieron los trabajadores para poderse defender. Y otras. Estoy poniendo chiquita a las cosas hay que llamarlas como son y no asustarse. ¿Por qué? Porque eso es el capitalismo. Sacar ventaja por todos lados. Eso está dentro
Acá hay una lucha cultural adentro de nosotros mismos. Y la lucha por la verdadera liberación es la forjación de una cultura. Por esto este trabajo es largo, tiene que ser colectivo y es intergeneracional. Pero no es solo un trabajo por el poder, es el trabajo por el progreso de la civilización humana. La cara progresista de la historia lucha por acrecentar el caudal de la civilización humana. Tal vez la cara conservadora tiene patología y esa cara conservadora a veces cae en la deformación fascistoide. Y la cara a la que nosotros pertenecemos suele estar enferma de infantilismo y de voluntarismo, de rifarse la gestión económica, las dificultades de la realidad, de querer hacer más de lo que se puede. Ese es nuestro defecto, de a veces querer repartir más de lo que podemos y de lo que tenemos. Y va a ser así eternamente, poco más, poco menos. Va a ser, porque es inevitable, porque expresa nuestras tensiones humanas. Por todo esto, yo concuerdo con algunas cosas centrales que se dijeron acá, una afirmación de la política. La política no es una profesión. La política es una necesidad cuasi biológica de los seres humanos, porque viven en sociedad. Y si son individuos, y más cuando tienen clases sociales, intereses antagónicos, para que exista sociedad hay que saber que va a haber conflicto. Y si va a haber conflicto, alguien tiene que luchar por mediatizar esos conflictos, porque lo esencial es que viva la sociedad. Ese es el papel de la política. Por eso Aristóteles dice, el hombre es un animal político. Sí, lo es, no puede renunciar. Más cuando renuncia asume una actitud política. Pero defender a la política en estos tiempos, donde parecería que la democracia está más amenazada, no por el lado de la bota militar, de la plutocracia. Cuando la democracia parece que está y el dominio de la opinión pública se puede transformar en una cuestión de nuevas técnicas de manejo de la informática. Y uno piensa, ¿dónde está la libertad? La libertad de equivocarse. Estas son amenazas que tiene la democracia. Porque una cosa es nuestra posición política y otro los peligros que enfrenta la humanidad. Nos estamos enfrentando a una realidad tan tremendamente provisoria que cualquier gurí anda por la calle con una universidad en el bolsillo, si la sabe utilizar. Fantástico. También sirve para cualquier disparate. Y para el reino de los cobardes decir cualquier cosa, no importa. Pero el instrumento está, nunca lo tuvo la humanidad. Pero han aparecido, todos conocemos, un conjunto de técnicas que cuestan un poco cara, pero existen, que permite tropear la conciencia de la gente a una escala que nunca ha visto el hombre. Y eso no lo ha logrado ninguna dictadura en el mundo, y lo puede lograr la plutocracia. Y va a depender mucho de la buena intención que pueda tener la cosa más importante que se está formando hoy. Lo que en mi generación se llamaba proletariado, y aquellos de Mameluco, y la gorda, y obrero,
estudiantes unidos, adelante, todo eso. Eso se va al carajo. Pero no se va al trabajo. Las propias necesidades económicas obligan a masificar la formación terciaria. No por bondad. Y vamos a asistir que los trabajadores del futuro, en el corto plazo, más importante, que dejan más plusvalía, son los que están entrando hoy a las universidades. Y de la postura que asuman esos sectores, son lo más importante desde el punto de vista activo de las sociedades que vienen. Más claro, lo que llamábamos la lucha en el seno del movimiento obrero, es en la formación de la muchachada universitaria del mundo de hoy. Pero estamos en América Latina. No nos olvidemos, el continente más injusto. Y este es otro reto que tiene para el futuro de la izquierda. Con esta querida amiga y otros gobernantes de América que se fueron, el más romántico Chávez. Soñamos mucho con la integración de América, la lucha por la integración, que no es una lucha, es una necesidad. Llegamos tarde al desarrollo del mundo, somos el continente más injusto. En muchísimas cosas no tenemos masa crítica, pero sobre todo no somos propietarios del conocimiento ni del camino de la investigación. Y nos damos el lujo de tener parceladas nuestras universidades. Más claro, si no luchamos primero de sacarnos esa cabeza fenicia, que creernos que integración es te vendo tanto y me vendés tanto. Y no nos damos cuenta que hay que integrar la inteligencia de esta pobre América Latina, que es el primer camino. No puede ser que nos estén afanando nuestros mejores hijos, los más calificados, se los llevan. Y las grandes capitales nos llevamos de lo que produce el interior también. Le pasamos la espumadera. Entonces, porque el progreso humano está unido a la posesión de talento. Y el talento no es una cosa que cae porque los dioses lo regalan. No. Está bien, fenómeno, hay que luchar por la enseñanza, por el presupuesto, todo lo... pero hay que luchar para que no se nos pierdan los mejores. Y no puede ser que seamos tan reaccionarios que un ingeniero chileno no puede venir a trabajar al Uruguay o un médico uruguayo no puede ir a trabajar a Brasil y tiene un lío con el papeleo que esto es un maestro. ¿Cuándo le abremos la tranquera a las profesiones de los latinoamericanos en la patria común, por lo menos? Y es la izquierda que tiene que levantar esas banderas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que lo levante el capitalismo? Bueno, lo digo yo porque nosotros somos un paisito que tenemos una fuerza aérea que se dedica a formar aviadores. Hay 60 y pico en Copa, otros 30, bueno. No, así no vamos. Tenemos que reaccionar y estas tienen que ser banderas de la izquierda. Finalmente, yo hablé de la sobriedad y de la cultura. Y dije que la política no es una profesión, es una pasión. Pero es una pasión de expresión de amor a la vida. ¿En qué sentido? Tal vez no seamos conscientes. Pero estamos programados, como todas las cosas vivas, para luchar por la vida. Batalla imposible porque nos pelamos. La mayor tragedia de todas las tragedias. Amar por encima de todo
desesperadamente la vida, que es el bien que no podemos retener, que se nos va. Esa es la vieja tragedia del hombre. Y tal vez la lucha por una sociedad mejor es la intención de mantener algo de eso que se nos va. Esa es nuestra enfermedad, nuestra fisonomía, la lucha por la igualdad, la lucha por un mundo un poco mejor. ¿Será utopía? Yo pienso que no es ni utopía ni ucronismo. Cuesta mucho más y es un esfuerzo colectivo. No hay hombres insustituibles. Lo insustituible son las causas. Los hombres y las mujeres pasamos. Las causas se superan o no. Lo que nos mantiene colectivamente es tácitamente el programa de lucha por la igualdad. Ese es el motor que nos mueve. Por eso, pero la conducta de los militantes, la conducta de los gobernantes, su forma de vivir, hay que pensar que las repúblicas vinieron a este mundo para suscribir, las repúblicas modernas, por lo menos jurídicamente, que nadie es más que nadie, y de que los hombres y las mujeres somos iguales, básicamente. Por lo menos igualdad de derecho. Todos sabemos que con la teórica igualdad de derecho no alcanza, que la verdadera lucha es igualdad de oportunidades y después que cada flor dé lo que pueda dar, porque somos distintos, pero es la lucha por un derecho de partida. Eso compone el programa tácito de la gente de izquierda. Ahora bien, pero es también una forma de vivir. No se puede criticar a la burguesía y vivir a lo burgués. A ver, entiéndanme relativamente. Yo no quiero pechar con la libertad de decisión. Lo que quiero pechar con la blandura, que no es lo mismo que ternura. Ternura es una conmoción. Blandura es fierro blando que no aguanta, no. Torcido. A eso me refiero. ¿Qué es lo que quiero intentar expresar? Que la forma de vivir tiene que expresar la forma de pensar, porque a la corta o a la larga, o optas por vivir como piensas, o terminarás pensando como vives. Y nuestra lucha es molecular. De ahí que la conducta, el compañerismo, la actitud de relaciones, no podemos ser perfectos, tenemos todos los defectos que tiene la humanidad y mucho más los que nos da la lucha. Pero tenemos que tener una lucha dentro de nosotros por ser mejores, por luchar algo. No vamos a jamás crear un mundo mejor si no luchamos por ser mejores nosotros mismos. Y esto es parte de una formación. Pero tenemos toda la presión en contra de ser útiles a la sociedad de mercado y a la tasa de acumulación. Hemos matado a los dioses. Habrá mucha gente que crea, la respeto en pila.
Dios es el mayor invento del amor a la vida que tiene la construcción humana. Y habla a las claras que no hay animal más utópico, formidablemente utópico, místico. El ser humano necesita la creencia de Dios. Y yo lo creo que es por amor a la vida, aunque no se dé cuenta. Pero respetando eso, el verdadero Dios real, aún aquellos que profesan una religión, es el mercado. El Dios mercado, que está metido en todas nuestras reacciones y que le llaman al neoliberalismo. ¿Qué es neoliberalismo ni neoliberalismo? No sé cómo se llama esto. Esto es una cultura somática. No es una posición teórica de la economía. Hay que ver cómo reacciona la gente. Hay que ver el gurí que te pide que tiene que tener los championes de aquel, porque eso es lo que está. Y el otro con el cocodrilo. Y hay que ver los platales que se gastan con la crema que te va a sacar las arrugas, o la bicicleta que te va a sacar la panza y te va a volver mejor. ¿Y por qué gastan? Porque la gente se lo termina creyendo con el machaque y el machaque y va y forma. Las técnicas de propaganda terminan formando una cultura y hoy están metidas en las cuestiones electorales, en las relaciones que tiene la gente, y todas ellas nada tienen de racional, apuntan a los mecanismos sensoriales y más íntimos que tenemos adentro. Hay cosas que son espantosas, pero las han desarrollado. No las voy a nombrar porque son casi indecentes. Por eso estamos enfrentados a eso. La lucha por la liberación es mucho más profunda. Por supuesto que hay que pelear por la enseñanza, que hay que pelear por el reparto social, que hay que pelear por tener estados más modernos, que hay que preocuparse de la gestión, por supuesto. Pero la verdadera hegemonía significa construir una cultura y que tiene que ir de los centros militantes hacia las masas. Y esto no es fácil. Hubo un tiempo que los reyes descendían de los dioses y semejante pastilla se la creían las multitudes. Y hubo tiempo donde esto era un valle de lágrimas para que fueras. Te tenías que portar bien en este valle de lágrimas para que fueras al paraíso. Y esa pastilla se la comieron multitudes. Ahora nos comemos otra pastilla. La verdadera lucha es entender la importancia que tienen estos mecanismos y la respuesta. Y si no tenemos fuerza para cambiar esa realidad, tenemos conciencia para avivarnos y que esa realidad no nos conduzca del hocico. Eso sí. Y acá hay gente universitaria. Acá hay gente que puede tener muchos pecados, pero no tiene el pecado de la ignorancia, así que no tienen salvación si se dejan arrastrar. Termino porque esto daría para un rollo largo, pero lo que quiero es hacer un llamado. Hay que preocuparse de introducir en el clásico programa de la izquierda Tácito otros factores que han aparecido y hay que darle respuesta. ¿Por qué? Por lo menos la preocupación. ¿Por qué? Porque esto lo he visto en las universidades de Japón, lo he visto en Oxford, lo he visto en las universidades de Turquía, en las universidades de Río de Janeiro, en las universidades de México, en Kazajstán, por donde han dado, he visto, hay angustia existencial en muchísima gente joven.
Y esto no se arregla con plata. No puede ser concebible que haya jóvenes japoneses que pierdan un examen y se suiciden. ¿Qué clase de civilización estamos haciendo para en el medio de una sociedad rica tener semejante frustración de quitarse la vida por perder un examen? Pero eso existe en este mundo. Porque hay como una cosa que tenés que ser competitivo, que tenés... No se puede ser de izquierda y no amar a la vida y decir que el primer tesoro, la primera riqueza que tenemos es la vida. La segunda es la libertad. Y la libertad hay que definirla. Eres libre cuando haces con el tiempo de tu vida lo que a ti te motiva. Mientras tienes que ir a ayudarla para pagar tus necesidades materiales, no necesariamente eres libre, salvo que tengas la suerte de realizar un trabajo que te motiva. Pero en términos generales no es así. Pero eres libre en ese tiempo que no te lo paga nadie, pero tienes para cultivar tus afectos, tus emociones, tus hijos, tus amistades, tus quereres, si eres joven, tu compañerismo, si eres viejo. Ese tiempo que no se paga para cultivar los afectos son parte de la construcción de tener derecho a intentar ser feliz en este milagro que se llama vida. La izquierda no puede estar de espalda a estas cosas, porque la izquierda no lucha por la acumulación, lucha por el hombre, lucha por la humanidad, lucha por una civilización mejor. No vamos a hacer cosas grandes si no agrandamos la mirada. Gracias.